Bien, hermanos, el día de hoy estoy terminando la serie que empezamos hace unos meses. Haga lo que Dios le pide en el mundo. Así llamamos la serie, basada también en Efesios. El año pasado trabajamos 3 capítulos, duramos todo el año trabajando en los 3 primeros capítulos de Efesios. Este año llevamos todo el año trabajando en los otros 3 capítulos restantes. Y hoy estamos terminando esta sesión y nos faltan 2 sesiones más de Efesios para terminar este año todo el capítulo, todo el libro. Vamos a ver, y ojo, no se puede usted perder de lo que voy a enseñar las próximas semanas. La serie que he llamado Haga lo que Dios le pide en la familia. Haga lo que Dios le pide en la familia. Eso es lo que sigue, hermano. Estaremos trabajando desde Efesios capítulo 5, versículos 21 en adelante. Haga lo que Dios le pide en la familia. Allí estaremos algunos meses. Y luego terminaremos con hablando de haga lo que Dios le pide para estar firmes en el mundo. Haga lo que Dios le pide para estar firmes en el mundo. Y allí estaremos terminando el año con esta predicación. Como bautistas, nosotros predicamos expositivamente. Procuramos, hermanos, que su iglesia sea alimentada para la gloria de Dios mismo. El próximo año estaremos trabajando, hermano, un tema bellísimo, maravilloso, al cual ustedes también tienen que prepararse para él. Hay un tema descuidado por la comunidad evangélica en el mundo, y es con lo que tiene que ver con la teología bíblica, al cual estaremos nosotros ahondando desde el Antiguo Testamento, llegando al Nuevo Testamento, trabajando todo el tema de la redención. Estaremos trabajando varios temas basados en ello. ¿Sabe que alguna gente no ve a Jesús en el Antiguo Testamento? No lo ve allí. Y si lo ve muy escasa, de una manera escasa. Nosotros vamos a mirar, porque es que eso nos va a ayudar a solucionar muchas cosas de la fe cristiana. Por tanto, es necesario. Hoy entonces en esta sesión estaremos terminando esta serie entonces con el tema aproveche el tiempo. Aproveche el tiempo. Ese es nuestro tema en esta mañana, aproveche el tiempo. El apóstol Pablo nos termina hablando de todo, haga lo que Dios le pide, haga lo que Dios le pide. Y él entonces termina diciendo, bueno, al saber ya lo que Dios les pide, aprovechen el tiempo. Aprovechen el tiempo. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. A los hermanos que ven la predicación por el Facebook, también les decimos bienvenidos. Si hay aquí esta mañana alguno que está nuevo, le decimos también bienvenido. Si ha llegado por primera vez, le decimos bienvenido en esta mañana. ¿Hay alguien que está por primera vez? Si no, bienvenido esta mañana. ¿Alguien más? Bienvenido esta mañana. Bienvenido esta mañana a honrar, a glorificar el nombre del Señor. Entonces, aproveche el tiempo. Y déjeme en esta mañana hacer esta pregunta. Si alguien le pregunta a usted, bien sea en el trabajo, bien sea en la universidad, en la calle,
donde usted se encuentra, si alguien le pregunta cuál es la tragedia más grande en la vida después de la caída de Adán, ¿usted qué respondería? ¿Cuál es la tragedia más grande que ha tenido lugar en la vida después de la caída de Adán? ¿Usted qué respondería? Sin lugar a duda, la caída de Adán es la tragedia más grande que ha tenido lugar en el mundo. El hombre cayó de las gracias de Dios, en cierto modo. ¿Que usted qué respondería? Para algunos, la tragedia más grande que ha tenido lugar en esta vida es el holocausto nazi. Muchísimas personas hacen una sinfonía diciendo: el holocausto nazi es realmente una tragedia espantosa que ha tenido lugar en esta vida, y esa es la tragedia que está en el podio de todas las tragedias de esta vida. Para otros, la tragedia más grande que ha tenido lugar en esta vida es la matanza. Escuchen bien, la matanza en Ruanda, donde miles y miles y miles murieron de una manera criminal, de una manera horrible. Dice, esa es la tragedia más grande que ha tenido lugar en esta vida. Sin lugar a duda, da escalofrío pensar en lo que hacían estos criminales. Eso es terrible. Y puede que algunos estén allí diciendo: esto es lo más grande. Para otros, la tragedia más grande de esta vida, que ha tenido lugar en esta vida, es la guerra palestina-israelí. Sí, es una guerra sin fin. Y son miles y miles y miles y miles los que han muerto. Y sabe, todavía sigue muriendo gente. Parece una guerra fría que no tiene fin, y cada día mueres más personas. Y ningún tratado de paz ha funcionado. Y la verdad es que no va a funcionar como creen que va a funcionar. Así se amotinen los gobiernos para hacerlo, siempre algo va a destruir tal tratado. Algunos dirán entonces que estas tres tragedias, entre muchas otras que han tenido lugar, son las más grandes. Ahora, ¿cuál es para usted la tragedia más grande que ha tenido lugar en esta vida? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Me gustaría conocer su respuesta. Me gustaría que me dejara saber su respuesta. ¿Cuál es? Sin lugar a duda, las tragedias mencionadas arriba son tragedias horribles. Son tragedias que nunca tuvieron que ser llevadas a cabo. Son tragedias que muestran la condición miserable del pecador.
son tragedias y sí, no podemos minimizar lo que ha significado esto para el mundo. Pero yo tengo que decir en esta mañana que ninguna de ellas son la tragedia más grande después de la caída, a mi modo de ver. Creo que no son ninguna de ellas. Yo considero que hay otra más grande que todas las mencionadas. Ya si usted se pregunta, ¿cuál será? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eso es lo que está pasando por tu mente, ¿Cuál es? Te sorprenderás cuando te diga cuál es. La Biblia nos va a decir cuál es. Acompáñenme allá a Efesios capítulo 5, versículo 5, 15 al 20. Allí está, hermanos. Efesios capítulo 5, capítulo 15 al 20. Mira lo que nos dice la Biblia. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A la luz de este pasaje, yo considero, mis hermanos, que la tragedia más grande que ha tenido lugar en esta vida después de la caída de Adán es desaprovechar el tiempo en esta vida. ¿Me están entendiendo? Me estoy dando a entender, la tragedia más grande que tiene lugar en esta vida después de la caída de Adán es desaprovechar el tiempo en esta vida. Escucha esto. Tú desaprovechas el tiempo al hacer el centro de tu vida tu Dios. Tú desaprovechas el tiempo al hacer de ti mismo, el centro de tu vida. Cuando tú has hecho de tu vida tu propio centro, allí estás desaprovechando el tiempo. Tú desaprovechas el tiempo al andar amando más esta vida que a Dios. Tú desaprovechas el tiempo al enfocarte más en esta vida y desenfocarte de Dios, de la voluntad de Dios. Tú desaprovechas el tiempo al enfocarte más en las cosas terrenas que en las cosas espirituales, es decir, las cosas del reino. Allí desaprovechas el tiempo. La voluntad de Dios para tu vida va mucho más allá que tu propia familia biológica. Va mucho más allá que tu propio trabajo.
Va mucho más allá que tus negocios, va mucho más allá que tus amigos. La voluntad de Dios para ti va mucho más allá que la diversión, va mucho más allá que los placeres temporales de la vida. La voluntad de Dios va mucho más allá que lo que dicte tu propio corazón. Cuando el hombre realmente en esta vida se enfoca en sí mismo, se enfoca en toda la vanagloria de esta vida, se enfoca en los placeres de este mundo, se enfoca en las cosas temporales, se enfoca en las cosas terrenas, se desenfoca de la voluntad de Dios. Cuando el hombre hace todo esto, está desaprovechando el tiempo. Y la tragedia más grande es no aprovechar el tiempo, es desaprovechar el tiempo en esta vida. Eso es terrible. Cuando el hombre se enfoca en sí mismo y se desenfoca de la voluntad de Dios para sí, se centra en sí mismo y se desvía de lo que Dios quiere para él, y comienza a vivir perdidamente en sus propios deseos, en su propia vanagloria, haciendo lo que bien le parece, viviendo para él como si él fuera Dios. Aquí desaprovecha el tiempo, y eso es una tragedia. Ahora el punto es, ¿qué hacer para aprovechar el tiempo? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Para tú aprovechar el tiempo, lo primero que tienes que hacer es abandonar la necedad. Para tú aprovechar el tiempo debes abandonar la necedad. Noten lo que dice el versículo 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pablo esperaba la venida del Señor Jesús. Él esperaba que el Señor regresara pronto. Él esperaba que el Señor regresara ya. Él esperaba que el Señor viniera aún estando él en vida. Él estaba esperando esto. Los discípulos lo esperaban. Y entonces Pablo tiene que amonestar a la iglesia diciendo: los creyentes deben vivir como sabios y no como necios, siendo que el tiempo está cerca. No pueden vivir como necios en esta vida. Y es que hay un contraste entre un sabio y una persona que ande en necedad. El necio es un incrédulo. El griego dice que necio es un asofos, es decir, es un indocto, es un loco, es un imprudente, es un irresponsable, es uno que vive apartado de Dios, es uno que vive en contra de la ley de Dios. Es uno que no comprende la voluntad de Dios. Es uno que niega a Dios. Es uno que sigue sus propios deseos. Es uno que hace abominación. Es uno que vive en la abominación de este mundo, satisfaciéndose a sí mismo. Ese es el necio. Y por lo tanto el necio no puede conocer la voluntad de Dios. El sabio es todo lo contrario. Es un creyente que ha abandonado la necedad,
Es lo que se conoce como Sofía. Es decir, es un prudente. Es uno que anda con precisión en este mundo malo, corrupto, inmoral, criminal. El sabio es uno que está andando con cuidado en este mundo lleno de espinas, porque este mundo es peligroso, es como que estuviera lleno de espinas, de puya por todos lados. El sabio es uno que aprovecha o rescata el tiempo, cada momento busca crecer en esa relación con Dios. Eso hace el sabio. Él es uno que busca cada oportunidad de la vida para crecer en esa relación íntima con el Señor. Es uno que cada día busca cumplir a plenitud el propósito de Dios para su vida. Es uno que constantemente está indagando lo que Dios quiere para él vivir sometido, para él vivir centrado, para él vivir coherentemente con lo que Dios ha establecido para él. Ese es un sabio. Ese ha abandonado la necedad. Ese vive para Dios. Él nunca se enfoca en sí mismo. Nunca ha hecho de sí mismo el centro de su vida. Bueno, nunca, digo, cuando ya ha creído en Cristo. Un comentarista bíblico dijo lo siguiente: sed sabios en tu comportamiento para evitar tales manchas o acciones negativas de la vida. Dice, sé sabio. Y agrega, tú darás cuenta a Dios de los efectos negativos de tu testimonio. Dice, darás cuenta a Dios de ello. El necio anda en malos testimonios a la luz de las Escrituras. En cuanto a él le parece que anda bien, pero él anda en malos testimonios, y él dará cuentas de todas las manchas que deja en este mundo por su propia ignorancia e incredulidad, por su propia perversidad. Él dará cuenta de ello. Amados hermanos, ¿has abandonado la necedad? ¿Has abandonado la necedad? Te pregunto en esta mañana. Ahora tú eres creyente, ¿sabes lo que Dios te pide? ¿Has abandonado la necedad? ¿Qué significa abandonar la necedad? ¿Qué significa? Significa abandonar la corrupción. Significa abandonar la inmoralidad. Significa abandonar la criminalidad. Y significa aprovechar cada oportunidad en esta vida, que es breve, corta. ¿Para qué? Para adorar a Dios en plenitud. ¿Sabe? Él abandona, el sabio abandona la necedad, abandona la inmoralidad y todo lo ya mencionado para adorar a Dios en plenitud. Abandona todo lo que Dios abomina de su vida para crecer en una relación con Cristo, para servir a Dios, para testificar, para ayudar a que otros crezcan, haciendo discípulos, ayudando a que otros crezcan. Él abandona toda necedad para producir frutos de luz. Él abandona todo lo que Dios abomina para buscar cada día avanzar en el reino de Dios. Esto es lo que hace, hermanos, el que ha abandonado la necedad. Escúchame en esta mañana. Como creyente,
sabio, que has abandonado la necedad. Sé estricto en tu comportamiento cada día. Sea estricto en su comportamiento cada día, aprovechando cada oportunidad. No deje, mi hermano, no deje, mi amigo, en esta mañana causa de crítica en tu vida. Sí, te van a criticar, por supuesto, pero tú no crees las causas. Evita crear las causas de crítica en esta vida. Es que algunos parece que no son sabios. Ellos no evitan que creen críticas alrededor de ellos por su mal testimonio, por su mal comportamiento, por su inmoralidad, por su perversidad. No lo evitan. Y hay un asunto, y es que tienen que dar cuentas a Dios de ello. Cualquiera que sea una piedra de tropiezo, cualquiera que ande desordenadamente habiendo conocido la luz, y que ahora este sea promotor de que la obra de Dios sea blasfemada en este mundo. La Biblia dice que es mejor que se tire, que se cuelgue una piedra y se lance allá antes de ese tropiezo. Evita ser causa de que el nombre de Dios sea blasfemado, sea criticado. Evita. Hermanos, es necesario que tú como sabio, si eres verdaderamente sabio, abandones toda necedad. El sabio abandona toda necedad. Él sabe que no sirve de nada andar en necedad. Ahora, no me extrañe que algunos de ustedes anden en necedad. Y si esto es así, yo tengo que decirte a ti en esta mañana: cree en Cristo. Cree en Cristo. Si tú andas en necedad, si tú todavía andas centrado en ti mismo, si tú todavía el centro de tu vida eres tú mismo, si tú todavía andas centrado amando a este mundo más que a Dios, si tú todavía andas enamorado de la vanagloria, si tú todavía andas disfrutando de los placeres de este mundo, si tú todavía andas amando todas las obras, la impiedad, si tú todavía te deleitas en todo lo que Dios abomina, tú eres un necio. Y tengo que decirte: cree en Cristo y arrepiéntete de toda tu iniquidad y sé sabio, para que entonces puedas andar aprovechando el tiempo. Puedas andar buscando cada día crecer más. Puedas andar cada día buscando amar más, aprovechar cada oportunidad para amar más a Dios, para tener una mejor relación con Cristo. Es que los necios, ellos no quieren andar amando a Cristo. Ellos no buscan cada oportunidad para crecer en una relación con Cristo. Ellos buscan cada oportunidad es para revolcarse con el mundo, para deleitarse, para hacer lo que Dios abomina. Pero los sabios sí buscamos cada día, cada oportunidad para crecer, para amar más a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Amén. Para aprovechar el tiempo, no solo debes abandonar la necedad, debes conocer la voluntad de Dios para tu vida. Es indispensable. No es solamente abandonar la necedad. No es solamente decir: bueno, ya dejo de tenerme a mí mismo como el centro. Ya dejo de amar este mundo más que a Dios. Ya me aparto de toda necedad. No es suficiente esto. Debes de decir cada día: voy a conocer
la voluntad de Dios para mi vida. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú sabes cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Mira lo que dice la Biblia en el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. La palabra insensato es ignorante allí en el texto, y la palabra voluntad aquí es propósito. Y entonces la amonestación de Pablo en este pasaje es: no seas ignorante al propósito de Dios para tu vida. No seas ignorante a ese propósito de Dios para ti. No lo seas. Al contrario, sé entendido, sé sensato, ser cuerdo. Conocer el propósito de Dios para tu vida te lleva a aprovechar el tiempo. Hacia allá te conduce conocer el propósito de la voluntad de Dios para tu vida, el propósito de Dios para tu vida. Y allí, entonces, que Pablo le diga a la iglesia que deben conocer la voluntad de Dios, deben conocer el propósito de Dios para hacer lo que Dios le agrada. Conociendo la voluntad de Dios, de seguro que harán lo que Dios le agrada. Y esa es la amonestación de Pablo aquí. El cristianismo, o el cristiano entendido, aprende continuamente qué es lo que Dios quiere para él. Y entonces ahora busca agradar a Dios haciendo todo lo que Dios quiere para él. Un teólogo dijo: es una falta de inteligencia no buscar la voluntad de Dios. O en otra palabra, es una falta de inteligencia no buscar conocer el propósito de Dios para sus vidas. Digámoslo de otra manera: el que no busca conocer el propósito de Dios para su vida, el que no busca conocer la voluntad de Dios para su vida, es un necio. No es un entendido, no es un inteligente. Porque es que conociendo la voluntad de Dios para tu vida, es que puedes entonces hacer lo que Dios quiere que hagas. Estimado hermano, ¿conoces la voluntad de Dios para tu vida? ¿Conoces la voluntad de Dios para tu vida? ¿Conoces la voluntad de Dios para tu vida? Yo te pregunto en esta mañana a ellos. Si tú dices en esta mañana: claro, yo conozco la voluntad de Dios para mi vida, entonces estás diciendo: entiendo lo que Dios quiere para mí. Si tú dices, repito esto: claro, yo conozco la voluntad de Dios para mi vida, estás diciendo: sé lo que Dios quiere para mí, conozco lo que Dios quiere para mí, entiendo lo que Dios quiere para mí. Estás diciendo eso. Si no conoces la voluntad de Dios para tu vida, escúchame bien esto: debes buscar conocerla para que no desaproveches el tiempo. Debes buscar conocerla para que no desaproveches el tiempo. Escúchame bien lo que voy a decirte. No conocer la voluntad de Dios para tu vida, no conocer el propósito de Dios para tu vida, es algo terrible. Es algo terrible. ¿Y sabes por qué? Porque tú caerás en inmadurez. Y algunos de ustedes seguramente son inmaduros hoy. Por eso, exactamente, porque no conocen la voluntad de Dios para tu vida. Si tú no conoces la voluntad de Dios para tu vida, no solamente caerás en inmadurez, sino que vivirás con falta de cordura en esta vida. ¿Sabe? Vivirás siendo ignorante en esta vida del propósito de las obras de Dios, del propósito de Dios. Vivirás en arrogancia. Y un arrogante es uno que no tiene lugar en el reino de Dios.
Tú tienes que comprender esto. Realmente esto lo que dice entonces es que no tienes una relación con Cristo. No la tienes, no la tienes. En este caso, yo tengo que decirte a ti otra vez, vuélvete a Cristo y busca profundizar tu relación con Él. Solo en este caso tú podrás entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Al conocer a Cristo, a profundizar tu relación con Él, entonces ello te ayudará, te ayudará. Para tú aprovechar el tiempo, además de abandonar la necedad, además de conocer la voluntad de Dios, tú debes vivir lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, no basta abandonar la necedad y conocer la voluntad de Dios, que es importante, es lo más importante. Debes vivir lleno del Espíritu Santo. Porque si conoces la voluntad de Dios y no vives lleno del Espíritu Santo, es cosa no, escuche bien, grata. Debes vivir lleno del Espíritu Santo. Es que tú no podrás aprovechar el tiempo si no vives lleno del Espíritu Santo. Si no vives lleno del Espíritu Santo, no, repito esto, no podrás aprovechar el tiempo. Fíjate lo que dice aquí la Biblia en el versículo 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sed lleno del Espíritu Santo. En las religiones paganas se hacían rituales y allí incluían las borracheras, las orgías, para ellos decir entonces que estaban en un estado de éxtasis, en contacto con sus dioses paganos. Y ellos hacían eso. Pablo le advierte a los creyentes de Éfeso a que tengan cuidado de no emborracharse con vino, como lo hacían los vecinos, que ellos se emborrachaban para tener comunión con sus dioses. Y Pablo en este texto leído, él contrasta la embriaguez con vino y la llenura del Espíritu Santo. Para Pablo, la embriaguez con vino produce una alegría temporal. Y es verdad, los que andan embriagados en este mundo, los que se embriagan, ellos por un momento tú los ves alegres, tú los ves saltando, tú los ves tranquilos, tú los ves llenos de gozo, pero espera que pase unos minutos. Ese es un gozo temporal, no es un gozo nada espiritual, es un gozo carnal. Tú los ves embriagados y ellos parecen manifestar tener gozo, pero no tienen gozo verdadero, no tienen gozo duradero. Eso apenas les sirve por unos minutos, por una noche si es posible. ¿Cómo los ves al otro día? Esos que estaban gozosos, huepaje, aquí vamos, saltando, ¿cómo los ves al otro día? Los ves arruinados, los ves con una cara como que tú sabes, tú los ves vuelto nada. Y dice, y lo peor, quebrados porque se han gastado todo, y aún con problemas, porque algunos terminan teniendo problemas porque se gastaron todo. Un gozo temporal no sirve de nada. Pero los que viven llenos del Espíritu Santo, ellos viven con un gozo duradero. Duradero.
La borrachera para Pablo lleva al perder el control. La llenura del Espíritu Santo lleva a vivir dominado por el Espíritu. Cuando hablamos de ser lleno del Espíritu Santo, estamos hablando de vivir dominado por el Espíritu Santo. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Repito esto, vivir dominado por el Espíritu Santo. Amados hermanos, yo pregunto en esta mañana, ¿estás viviendo una vida llena del Espíritu Santo? ¿Estás hoy viviendo una vida llena del Espíritu Santo? Es decir, ¿estás viviendo una vida dominada por el Espíritu Santo? ¿Es así? ¿Estás viviendo una vida así? Donde está el Espíritu en control, donde está el Espíritu Santo en control, habrá orden. El cristiano es un cristiano ordenado. Es un cristiano que vive en armonía. Es un cristiano que vive en paz. Es un cristiano que tiene fuerza espiritual. Es un cristiano que vive con gozo. Es un cristiano que vive racionalmente, no irracionalmente. Es un cristiano que vive con cordura. Es un cristiano que vive con deseos limpios. Es un cristiano que vive ordenado. Es un cristiano que repudia la iniquidad, repudia la perversidad, repudia la maldad. Es un cristiano que vive con conciencia de lo correcto delante de Dios. Es un cristiano que vive en dirección de Dios, buscando cada día la dirección de Dios. Es un cristiano lleno del Espíritu Santo, un cristiano que vive dominado por el Espíritu Santo. Es un cristiano que vive inclinado cada día a hacer la voluntad de Dios. Escúcheme bien. Esto contradice a los hermanitos pentecostales. Esto los contradice a ellos. Esto que estoy diciendo los contradice a ellos. El desorden resulta donde no está el Espíritu Santo. Y los hermanitos pentecostales, ellos buscan o alegan embriagarse, ser embriagados del Espíritu Santo. Ser embriagado del Espíritu Santo, ser emborrachado por el Espíritu Santo, dice ellos. Y entonces ellos entran en un desorden. Esos brincan, esos gritan, esos se tiran al suelo. Y ellos dicen que están siendo llenos del Espíritu Santo. Y ellos viven de esa manera y dicen que allí están en plenitud de la llenura del Espíritu Santo. Y es todo lo contrario. Allí carece la presencia del Espíritu Santo. Donde hay desorden, no está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios genera orden, armonía, todo lo demás. Y ellos dicen, los bautistas son unas personas que son muertas. Ellos no tienen, los bautistas no tienen el Espíritu Santo. Ellos no le dan libertad al Espíritu Santo, cosa que no es cierto. ¿Cómo nosotros podríamos no dar la libertad al Espíritu Santo si el Espíritu Santo es Dios? ¿Quién podría retener el obrar de Dios? Lo que ellos no saben es que donde hay transformación, donde hay cambio, donde hay renovación, donde hay gozo, donde hay transformación constante, allí es donde está el Espíritu de Dios. No es donde hay, ellos dicen, bueno, hablan lenguas, se tiran al suelo, pegan gritos y ahí está el Espíritu Santo. No, estos mismos que se revolcan, que saltan, y algunos hacen unos saltos como canguros, estos mismos después están el día viernes, el día sábado, el día miércoles en otro cuento. No hay transformación y el día domingo otra vez llegan. Hace un tiempo salieron con un cuento de la famosa risa santa, una risa incontrolable. Y todo el mundo se reía y se reía y se reía.
Y decía, estamos embriagados, estamos borrachos por el Espíritu Santo. No, están embriagados de las emociones, están embriagados de la insensatez. Allí no está el Espíritu de Dios, donde hay desorden. Escuchen, cuando tú vives lleno del Espíritu Santo, tú no desaprovechas el tiempo, tú aprovechas cada momento de tu vida, tú aprovechas cada instante de tu vida para crecer, para hacer la voluntad de Dios, para vivir en la voluntad de Dios, para conocer la voluntad de Dios, para amar más al Señor, para profundizar más en tu relación con Cristo. Cuando tú vives una vida llena del Espíritu Santo, tú hablas todo lo que edifica. Tú no hablas lo que no edifica. El texto dice, hablando entre vosotros con salmos, con cánticos, con himnos. Puedes ver versículo 19. Esto implica que tú tienes una conversación santa, alternada muchas veces con exhortaciones. Buscas aprovechar el tiempo. Buscas aprovechar el tiempo. Ahora, esta condición espiritual resulta en 5 acciones importantísimas para el creyente. ¿Por qué? El creyente entonces termina hablando siempre, ¿verdad? Cantando siempre al Señor, alabando siempre al Señor, dando gracias siempre al Señor, sometiéndose siempre al Señor. Amados hermanos, voy a concluir en esta mañana diciendo que hemos dicho que la tragedia más grande de la vida es desaprovechar el tiempo. Pero también hemos dicho cómo aprovechar el tiempo. Y hemos dicho que para aprovechar el tiempo es necesario abandonar la necedad. Es necesario abandonar la necedad. Es necesario conocer la voluntad de Dios. Y es necesario vivir una vida llena del Espíritu Santo. Es necesario. En esta mañana yo les invito a que consideremos estas verdades y las encarnemos en nuestras vidas. Imagínense por un momento si así lo hacemos. Imagínense si así lo hacemos. De seguro que aprovecharíamos el tiempo. Aprovecharíamos cada minuto que nos quede. Aprovecharíamos cada instante. Viviríamos como si nos quedaran 24 horas para partir. Y de hecho, si a ti te quedaran 24 horas para partir, ¿tú qué harías? Si solo te quedaran 24 horas de vida, ¿tú qué harías? ¿Qué harías? Lo que Pablo nos está diciendo aquí, hermano, es que vivamos como si nos quedan 24 horas de vida. ¿Qué harías si te quedan 24 horas de vida? Neciamente te irías a la vanagloria de esta vida donde has estado. ¿Te dedicarías al UEPG? Tal vez no. El punto es que tú no sabes. El Señor viene, pero no sabes cuándo. Vive, no como si tienes 24 horas de vida, sino vive mejor como si tienes 1 hora de vida. Y eso te hace aprovechar el tiempo, cada instante. Lo triste es que algunos viven como si tienen 40 años de vida más por vivir. Y entonces ellos desaprovechan el tiempo. Viven centrados en sí mismos. Viven amando este mundo más que a Dios. Viven enamorados de este mundo.
Y lo que no sabe es que por más enamorado que estés de este mundo, hay un día que tendrás que obligatoriamente abandonarlo. Y es muy triste cuando tengas que abandonarlo para irte al infierno. Claro que es mejor seguir a Cristo e ir al cielo con Él. Hermanos, vamos a orar allí. Díganle al Señor: ayúdame, Señor, a aprovechar el tiempo, a vivir centrado en ti, a crecer en ti. Señor, aquí estamos. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Ayúdanos, Padre, cada día, cada minuto a aprovechar el tiempo. La tragedia más grande que puede ocurrir después de la caída de Adán es que nosotros vivamos desaprovechando el tiempo, alejado de ti, enfocado en nosotros mismos, enfocado en la vanagloria de esta vida y sumergido en las tinieblas, en la corrupción, en la inmoralidad, sumergido en todas las cosas que tú abominas, alejado de tu propósito. Realmente eso es una tragedia. Ayúdanos, Señor, a vivir como creyente para lo que tú nos has creado. Cada día, Señor, cumplir en tus propósitos, honrándote, alabándote, haciendo tu voluntad. Ayúdanos, amado Dios. Nosotros como creyentes hemos sido escogidos desde la eternidad para vivir para tu alabanza, para vivir para tu adoración. Hemos sido escogidos para cada día parecernos más a Jesús. Cada día servirte en lo que tú quieres que hagamos. Cada día ayudar a que el reino se extienda. Señor, nos has dado talentos, dones. Ayúdanos, Señor, a ocuparnos de ellos para hacer lo que tú quieres que hagamos en el cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.